Gran saludo para todos. Esta es ya la octava y última sesión del curso introductorio de Cosmovisión Bíblica. Hemos estado varias semanas y a través de un variado material estudiando el concepto de cosmovisión y espero que cada uno de ustedes tenga ya una buena idea formada en sus mentes de lo que es una cosmovisión, de lo poderosa que es una cosmovisión y de la importancia del estudio de este gran tema para cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia Universal en el siglo XXI. Vamos a ir introduciendo el tema de esta clase. Muchas cosas importantes hemos dicho hasta aquí y que quisiera recordar nuevamente antes de pasar a nuestro último tema. No sé si se acuerdan la cita de Francis Schaeffer que vimos en una clase pasada. En dicha cita, Schaeffer dejaba bien clara la idea de que la Iglesia le ha dado luz verde al avance de las ideas del secularismo y eso ha traído como consecuencia que la Iglesia evangélica se halle cautiva de la cultura de Occidente. Habíamos dicho que el mandato de discipular a las naciones no se está realizando apropiadamente debido a deformaciones históricas que han forzado a la Iglesia en ese proceso. ¿Y qué es lo que queremos decir con deformaciones históricas? Esta distorsión de la que estamos hablando tiene que ver con la naturaleza de la Iglesia, por el hecho de que la mayoría de los creyentes no tienen clara esa naturaleza. Es decir, ¿qué es la Iglesia? ¿Cuál es la función de la Iglesia en la sociedad? Su función en este mundo. ¿Cuál es su misión? Hemos dejado bien clara la idea de que la Iglesia no ha seguido la agenda o el patrón de Dios, sino que se ha desviado del camino. Quisiera que esto se entendiera muy bien. Escuchen, mis hermanos, todo lo que hemos estado hablando hasta aquí y que seguiremos haciendo en futuros cursos, es para tratar de despertar la mente del mundo evangélico y recuperar el curso del cristianismo, para de esa manera alinearlo a los propósitos bíblicos, que son los propósitos de Dios. Básicamente se trata de lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, de un cambio de paradigma o modelo de iglesia actual y que no se corresponde con el modelo bíblico. La iglesia necesita un cambio urgente de paradigma. Aquí no hablamos de reforma, sino de un renacimiento cristiano, tal como de manera excelente lo explica Stephen Perks en su libro Discipulando a las Naciones, empezando la parte 1, precisamente ahí en la página 22 les dejo la referencia. Y sí, yo les recomiendo ir a esta fuente, estudiar bien este punto para entender mejor la idea de lo que yo estoy hablando. Tengamos claro el hecho de que esta situación de desvío de la iglesia de su propósito original no es la primera vez que ha pasado en el mundo cristiano, en el cristianismo, en la historia del cristianismo. En la época actual, obviamente sigue desviado, aunque vemos que muy pocos se dan cuenta, ya que el consenso y la mayoría evangélica, y como ustedes se pueden percatar, es bastante triunfalista. Y hay una concepción de que la iglesia está haciendo lo que está correcto. Pero eso no es otra cosa que la iglesia mirándose en un espejo. Pero cuando mira por la ventana, se da cuenta de que la sociedad de afuera, a la cual ella ha sido llamada a discipular, pues se está deteriorando, se está ensuciando, se está cayendo, se está corrompiendo. La iglesia no está demostrando la influencia de lo que sería la presencia de la sal y de la luz. Entonces, el llamado es a que la iglesia y sobre todo los líderes de la iglesia
miren por la ventana y no se sigan mirando por el espejo. En pocas palabras, lo que podemos decir, y sin temor, mis hermanos, a equivocarnos, es que la iglesia en el día de hoy, a nivel mundial, está funcionando mediante un paradigma o modelo dualista y no mediante un paradigma bíblico. Esto es precisamente lo que vamos a tratar en esta lección. Una introducción al dualismo o gnosticismo evangélico. Esto se puede ver claramente por el hecho de que la iglesia está enfocada en sí misma y se ve como una institución estrictamente espiritual. Y no es precisamente lo que nosotros vemos en las escrituras. Lo que vemos allí es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y ella debe estar conectada con su comunidad. La iglesia es la embajada del reino de Dios. Métanse eso bien en su mente, mis hermanos. Es la embajada, la iglesia es la embajada del reino de Dios, no es el reino de Dios. Cuidado con eso, ya lo hemos dicho varias veces. Al tener una correcta cosmovisión bíblica, cualquiera entenderá que la iglesia es la embajada del reino de Dios y que ésta debe estar enfocada hacia afuera y conectada en su comunidad, representando a Jesucristo y a su reino. Ahora bien, si se tiene un paradigma dualista, pues todo gira hacia adentro y todo se enfoca en lo espiritual. Y en consecuencia la iglesia se desconecta de la cultura y de las necesidades de la comunidad. La iglesia no siempre funcionó dualistamente o dualísticamente. No siempre funcionó así, ya que hubo periodos en la historia en que la iglesia estuvo involucrada en cada aspecto de la vida y en cada área de la sociedad, porque no había separación entre lo secular y lo sagrado. Se trataba del evangelio del reino de Dios, donde todo está integrado tal como es enseñado en la palabra. Resulta interesante recalcar que los movimientos misioneros occidentales, casi en su totalidad, promovieron un evangelio dualista, el cual fue muy bien asimilado por todo el mundo, de manera que todas esas nuevas iglesias plantadas no han tenido ni tienen el impacto que se esperaba de cada una de ellas en sus respectivos lugares, en sus respectivas comunidades, en sus respectivas naciones. Eso, por supuesto, no sería así si tuvieran una perspectiva holista o integral. ¿Y qué es lo que estamos enseñando aquí en este curso? La recuperación del evangelio del reino, del evangelio integral, holista. El teísmo bíblico o cosmovisión bíblica, aunque no de manera perfecta, fue la cosmovisión de la iglesia hasta hace unos 100 a 120 años. Y fue la cosmovisión del mundo occidental hasta hace unos 250 años. Nuestra cosmovisión se ha deformado grandemente. El teísmo bíblico, la cosmovisión bíblica se ha deformado gravemente. Vamos a ir con un primer punto para repasar algunas verdades teológicas sobre lo que es el teísmo bíblico o la cosmovisión bíblica. En el teísmo bíblico, tanto Dios como su creación existen. Nuestro Dios creador, tiene una relación con su creación. Él no solo es un creador, sino también es el Señor y el soberano de su creación. Dios es eterno, trascendente y existió antes de que el universo fuera creado. Él no depende de su creación. Dios no tenía por qué crear el universo. Por otro lado, hay otra verdad que tenemos que considerar, y es que nuestro Dios es inmanente. Esto es muy importante. Es decir, Dios es un Dios, nuestro Dios es un Dios cercano, es inmanente, es cercano a su creación. Él está presente en su creación y lo hace de 4 maneras. En primer lugar, Dios es omnipresente. Él está
presente en todas partes y en todo momento. En segundo lugar, nuestro Dios está presente en la historia, tanto en la antigua como en la actual. Él es el dueño de la historia. Él es soberano en la historia. Recordemos que Dios levantó a Moisés para liberar al pueblo de Israel y levantó a Abraham y le dijo, quiero que seas, Abraham, quiero que seas una bendición a todas las naciones de la tierra. Él trabajó para levantar profetas, para levantar organizaciones, de manera que él obra en la historia. Hay muchos ejemplos bíblicos donde nosotros podemos ver esa participación directa de Dios en la historia. En tercer lugar, Dios está presente en la encarnación. Recordemos que la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El Dios del universo entró en la humanidad y habitó entre nosotros. De manera que Él viviría, pues, en los barrios pobres, en medio de su pueblo. Él viviría afuera, en las comunidades rurales, en todas partes. Obviamente yo estoy hablando de un evento pasado, cuando Cristo vino, la encarnación. Dios está presente, estuvo presente en la encarnación. Finalmente, Él está presente en la persona del Espíritu Santo, quien habita en las vidas de los creyentes. Por eso cada uno de nosotros es un templo viviente, es el templo del Espíritu Santo. Ya por eso no hace falta el templo. Antes de nosotros estuvo Cristo, Él sustituye al templo, pero Él se va, Él asciende, Él está sentado ahora a la diestra del Padre y ahora nosotros somos templos vivientes de Dios. En resumen, Dios es un Dios trascendente e inmanente, lejano en gran manera, pero a la vez muy cercano. Estamos bien seguros de entender estas verdades. Bueno, nuestros antepasados creo que lo han entendido mucho mejor que nosotros. Ellos tuvieron una frase en latín que todos ustedes seguramente conocen y que es coram Deo, o lo que es lo mismo, ante la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir realmente coram Deo? ¿Qué quiere decir coram Deo? Que hemos de vivir nuestras vidas ante la presencia de Dios. Cuando se tiene una buena y una verdadera, una integrada, coherente y robusta cosmovisión bíblica, es cuando se va a entender de verdad que Dios es Señor de todos los aspectos de la vida y no solo del aspecto espiritual y religioso. Él es el Señor de la fe y de la razón. Es el Señor de la ciencia y de la tecnología. Es el Señor de la cinematografía, el Señor del baile, del vestido, del entretenimiento, de la política. Es el Señor de la literatura, de todas las artes. Es el Señor del evangelismo, de la vida entera. Cuando nuestros hermanos en aquel entonces entendían bien estas cosas, Carol Miller comenta que una mujer una vez mandó a hacer un letrero para la pared de su cocina, el cual decía, aquí se celebran servicios de adoración 3 veces al día. Esta mujer entendía que ella era cristiana cuando ella preparaba comida para su familia y también para sus invitados, y no solo en el santuario de la iglesia o cuando estaba en una reunión de oración. Esta mujer entendía que era cristiana los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Cuando su marido se iba a trabajar a su taller de carpintería, el lunes por la mañana, él era cristiano allí y no solo los domingos. Y su trabajo no era más inferior por ser carpintero que el trabajo del que era pastor o del diácono de su congregación local. Al entrar a su trabajo, él decía, Señor, he venido hoy a adorarte. Él adoraba a Dios en su trabajo. La mayoría de nosotros ya no pensamos en esos términos.
nuestro trabajo y nuestra adoración los separamos. Nos han enseñado a separarlo. El domingo está separado del resto de la semana. Hemos vivido en ese paradigma y esto no es bíblico. Esto es una suposición, pero bien equivocada. Y si alguno de ustedes lo sigue creyendo, este es el momento de abrir los ojos o de comenzarlos a abrir. Métete en la cabeza, mi hermano, que ese Dios, 3 veces santo, sabio, fiel y soberano de las Escrituras, es el Señor de toda la vida y de cada una de nuestras vidas. Nuestro cristianismo contemporáneo, desde mediados del siglo XIX, se convirtió en un cristianismo desbalanceado y que está básicamente orientado al mundo venidero y con una tendencia a la apatía hacia los propósitos de Dios para el tiempo presente. La Biblia nos presenta un balance entre el mundo venidero y el tiempo presente. La Iglesia Evangélica contemporánea no ha realizado su trabajo completamente. Ha sido negligente, perezosa, ha sido egoísta. Una interesante analogía para entender mejor esto es que, bueno, imagínense que ustedes están estudiando en una universidad donde las materias se pasan con 15 puntos, no con 10, con 15. ¿Okay? Pero tú sacaste 10, pues, sacaste 10 puntos. Obviamente no has pasado la materia, aunque realmente, bueno, sí que has hecho algo, obviamente, porque para sacar 10, el 10 no salió de ningún lado. Tienes 10 puntos, ¿no? Pero no hiciste las cosas conforme a los estándares de la universidad. De manera que se nos queda la materia y no tenemos otra opción que repetirla. Ahora, ¿cómo aplico yo esto a la iglesia? Bueno, la iglesia no obtuvo el 15 o más, de manera que la iglesia ha reprobado. Y ojo, esto no significa que Dios haya perdido o haya hecho mal las cosas. Entonces, en el caso de la iglesia estaríamos hablando de qué. ¿Qué es eso de que la iglesia no aprobó? Bueno, estaríamos hablando, y escuchen bien este concepto, de exilio cultural de irrelevancia. Y vamos a ver esto, hermanos, vamos a ver esto como un paralelo con el exilio de Israel. ¿De qué estoy hablando aquí? De cristianismo irrelevante. De eso es que estoy hablando. A las iglesias evangélicas en nuestras naciones, al cristianismo del siglo XXI, la sociedad en general no lo ve como relevante para los asuntos nacionales. Por ejemplo, para todas las esferas de acción sociales existentes. No lo ve relevante. ¿Por qué esto? Por lo mismo que le pasó a Israel en su orgullo y arrogancia nacionalista. La iglesia se ha ensimismado tanto que no hay nada más relevante para ella que ella misma, lo cual contradice el propósito de la gran comisión. El mundo ve a las iglesias evangélicas, nos ve a nosotros, y esto es muy triste, hermanos. Nos ve simplemente como gente que necesita pues, de una disciplina espiritual determinada para poder tener, qué sé yo, un buen balance en su vida y aplican esto también de paso a las demás religiones. O sea, nosotros somos algo más que hay en este mundo, en el mundo de las religiones. Sí, como si fuera un pasatiempo más. Antes de pasar a nuestro segundo punto, quisiera compartirles una cita del libro, lo hemos usado mucho en esta serie, recomendado para ustedes, mis hermanos, La visión transformadora de Walsh y Middleton, quienes en el prefacio del libro dicen algo bien importante. Fíjense lo que ellos dicen. En gran medida, la iglesia no ha alcanzado a entender a cabalidad el significado profundo y radical del llamado a ser la sal y la luz del mundo
que nuestro Señor Jesucristo hizo en el Sermón del Monte. La carencia de una comprensión integral del reino de Dios y de la misión que el pueblo de Dios ha recibido nos ha obligado a predicar un evangelio cuyo poder pareciera no solo poco efectivo, sino completamente irrelevante, parcial y ajeno a casi todos los sectores y esferas de la vida. Al trazar las causas de esta desgracia empobrecedora, vemos que se trata del problema de una visión y perspectiva fracturada y en tensión, que injustamente escinde el mundo en esferas mutuamente excluyentes y alejadas de su legítimo creador y origen. Piense que aquí se está refiriendo a la cosmovisión. Los autores terminan explicando el propósito de ello, de escribir ese libro. Ellos dicen que ese libro nace en respuesta a la imperiosa necesidad de que el pueblo de Dios se esfuerce por recobrar una cosmovisión bíblicamente forjada que nos conduzca a amar a Dios y a serle fiel y obediente de manera comunitaria en todas las esferas de la vida, creadas y redimidas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos a ver entonces, y qué es lo que sería nuestro segundo punto, lo que es el dualismo evangélico. ¿Qué es el dualismo evangélico? El dualismo cristiano o evangélico viene del antiguo dualismo griego y es la creencia de que la buena creación de Dios está estructuralmente dividida en dos ámbitos: el físico o secular y el espiritual o sagrado, los cuales están separados y desconectados. Comentan Walsh y Milton que el dualismo no es un problema teórico de teólogos profesionales, sino que es un problema de cosmovisión fundamental, donde una persona con una cosmovisión dualista simplemente presupone que la vida tiene dos esferas distintas. Lo da por sentado, pues. Esta cosmovisión dualista divide el universo en una esfera espiritual, la cual es buena y santa. Pero entonces está la otra esfera, la física, la cual es mala y profana. Es el llamado por algunos con el nombre de gnosticismo evangélico, donde Dios está más interesado en lo sagrado, pero no tanto en lo secular. De manera que Dios estaría pues mucho más interesado en lo que es la evangelización, en las misiones, en la plantación de iglesias, en la vida devocional, en el discipulado y las disciplinas espirituales, en la fe, en la ética, la guerra espiritual, en la teología, en los seminarios teológicos, etcétera, etcétera. Contrario a lo anterior, bueno, Dios no estaría tan interesado, por ejemplo, en el deporte, en las artes, en la ciencia y la tecnología, en el trabajo, en los negocios, en la economía o en la política. La razón de este desinterés es porque todos estos asuntos, bueno, son mundanos. Tienen que ver con la cultura y los cristianos piadosos deberían mantenerse alejados de estas cosas. Veamos brevemente algo sobre el origen del dualismo. Antes de la llegada de Cristo, la esfera de pensamiento del mundo greco-romano sufrió una intensa influencia de lo que era la filosofía griega. Y fue Platón quien proveyó gran parte del pensamiento en siglos posteriores a Cristo. Este filósofo tuvo mucha influencia en el primer siglo, cuando nace la iglesia cristiana. Es decir, que la iglesia, al salir de un judaísmo que de por sí estaba distorsionado por las enseñanzas rabínicas, entra en un mundo contaminado por las ideas grecorromanas. Es un hecho que definitivamente, sí, eso es parte del diseño de Dios, que es lo que hemos visto
Miren, hermano, el cristianismo nunca se ha encontrado en el mundo en una condición de libertad y sin enemigos intelectuales y enemigos materiales también, que lo estén persiguiendo, que lo estén acosando. Eso es algo que siempre ha sido. Es interesante destacar que la visión dualista histórica tiene una base eminentemente antropológica. ¿Cómo así? En términos populares, el hombre es concebido como carne, bueno, cuerpo, pues, y alma, lo cual es un dualismo heredado de la cosmovisión griega. Bueno, otros dicen cuerpo, dicen alma y agregan un tercero, espíritu. Para Platón, para Platón, el cielo es la realidad verdadera y última, el mundo de las ideas, y él lo veía como la gran meta de la vida humana y de la moralidad. En cambio, la tierra o el mundo visible es una realidad derivada, y él la llamaba la patria del mal. Platón decía que el cuerpo es la prisión del alma, algo que corrompe el alma y que bloquea su habilidad para conocer lo divino. Esta idea antropológica es animista, completamente animista por excelencia. Comenta Stephen Perks que el animismo es la creencia en la existencia del alma, pero alma en el sentido pagano y greco-romano, no en el sentido bíblico de nefesh, es decir, lo que respira, el aliento de vida. Nefesh, una palabra del hebreo, generalmente traducido como alma, es una palabra que se refiere a todo el ser humano como un ser viviente físico. Un autor llamado Enrique Dussel, quien escribió sobre la evolución del pensamiento antropológico en el cristianismo, en alguno de sus libros traza históricamente cuál es la cosmovisión antropológica de la cultura hebrea y la de la helénica o griega, ambas, ¿no? Dussel afirma que para el griego existe este dualismo de carne y cuerpo, y para los pueblos semitas, en particular el hebreo y aún más especialmente el cristiano, el hombre es eminentemente carne. ¿De qué estamos hablando aquí? De un unitarismo o monismo antropológico. Dussel, cuando explica la evolución de la antropología cristiana, menciona que en los 2 primeros siglos estuvo predominantemente aceptada la idea de que el hombre es uno, es decir, la posición monista. Y luego del segundo siglo comienza un cambio al dualismo. Para poder enfrentar bíblicamente al dualismo cristiano, es necesario entender cómo se llegó a la situación actual de nuestra iglesia contemporánea, grandemente influenciada por este dualismo. Esto ha sido el producto de un proceso de siglos, donde el cristianismo incorporó a su concepción elementos de otras filosofías y cosmovisiones. Es un hecho de que la historia funciona como un tipo de revelación, porque Dios, pues, él va manejando la historia, como ya hemos dicho, y va quedando, hermanos, va quedando un rastro, una huella que se puede estudiar. La iglesia va paralela al desarrollo histórico de la humanidad, y cada época de la historia, pues, ha tenido sus problemas particulares y muchas preguntas que resolver. Hermanos, hay ya 20 siglos de historia acumulada de cristianismo gobernado por la providencia de Dios. Y en esa trayectoria nosotros tenemos un récord que podemos analizar. En esta oportunidad solo estamos introduciendo el tema del dualismo y no vamos, obviamente no nos vamos a adentrar en todo ese proceso histórico que yo les estoy subrayando ahorita. Esto es importante, hay que verlo. En otra oportunidad podemos hacerlo, no ahora porque no nos da el tiempo. Entonces,
no podemos meternos ahí de lleno en todo ese proceso histórico del avance de esta influencia. Realmente vamos a ponerle un calificativo, una influencia perversa al cristianismo a lo largo de 20 siglos. Lo que quisiera tocar un poco, porque estamos hablando ahorita de historia, quiero tocar es el tiempo desde la Reforma Protestante del siglo XVI hasta nuestros días. Se trata de un periodo de tiempo con bastantes detalles que no podrán ser obviamente abordados aquí, pero que vale la pena estudiarlos a profundidad utilizando la literatura que hemos estado citando aquí en esta serie, ¿no? De cosmovisión bíblica, libros de Darren Miller, Bob Moffett, Nancy Pearcey, entre otros. Bueno, posterior al tiempo de la Reforma, surgió el movimiento de la Ilustración, empezado en Francia, con una serie de influyentes ideas y bueno, también las diversas filosofías que tuvieron lugar en Europa a finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII, lo cual fue conduciendo a un cambio cultural que se alejó de la cosmovisión bíblica y se movió a una cosmovisión deísta y más adelante a la cosmovisión secular atea, que es lo que predomina en el día de hoy en Occidente y que está influyendo cada vez más en todo el mundo. El deísmo, la cosmovisión deísta. Bueno, ¿qué es esto? En el deísmo, dicho de una manera muy sencilla, tenemos que Dios es el creador, pero no es Señor ni Salvador. Dios fue concebido en aquel entonces por esta cosmovisión deísta como trascendente, pero no inmanente, no cercano. Se trata entonces de un Dios distante, como piensan los musulmanes. El Dios del deísta creó el universo y lo fundó sobre las bases de la ley natural. Es como un relojero, véanlo así, es como un relojero bueno, sí, Dios hizo el mundo, le dio cuerda y simplemente lo suelta y lo deja andar por su cuenta. El universo fue visto como una máquina con el hombre en el centro. Resumidamente, eso es lo que es el deísmo. A pesar del efecto tan extraordinario que tuvo el gran avivamiento a ambos lados del Atlántico, eso es parte de lo que ocurrió en este periodo de tiempo, un avivamiento que contó pues con John Wesley hacia el Reino Unido y George Whitefield con Jonathan Edwards en la otra parte del Atlántico, en Norteamérica. O sea, aquella cosmovisión deísta de la que acabamos de hablar y que prevaleció por algunas décadas, se movió rápidamente hacia el materialismo ateo o secularismo, una cosmovisión que terminó de solidificarse con la metanarrativa pues, que dio Charles Darwin con la teoría de la evolución. Todos conocemos la falsa teoría de la evolución de Darwin, la cual entonces, como les acabo de decir, proporciona una explicación puramente natural en oposición a lo sobrenatural, a cómo llegó a existir la vida, allanando de esta manera el camino así para lo que es el secularismo materialista ateo. Darwin entonces proporciona una perfecta metanarrativa. Un cuento más, ¿no? Pero un cuento importante porque los cambios que produjo fueron radicales. Entonces, es una metanarrativa que da origen a una perspectiva de vida, que es lo que nosotros llamamos secularismo. Entonces, ya la rebelión del hombre autónomo era casi completa para finales del siglo XIX, impactando Europa y Norteamérica con sus respectivos efectos en las misiones. Estamos hablando aquí de entre 120 y 130 años. Esta es la cosmovisión de la educación moderna y de la sociedad moderna de consumo. Si Dios no existe, entonces nosotros llegamos
Hasta aquí, gracias a la evolución. El ser humano deambula solo en un universo que es impersonal y mecánico. No hay espiritualidad, la única realidad es la física. Ya hemos estudiado un poco cómo es el secularismo. Sabemos que se ha infiltrado en cada área de la vida y cómo el materialismo ha dominado la manera de pensar y de ver las cosas en el occidente. Ya el ser humano se encontraba libre de todos los absolutos y se cree capaz de decidir lo que es la verdad y lo que es falso y lo que es bueno y lo que es malo. Esta cosmovisión se propagó por las universidades, por las escuelas de posgrado en teología, por las facultades, universidades y seminarios. Se propagó sin piedad por las culturas nacionales europeas y estadounidenses. Y obviamente las iglesias tuvieron que afrontar el reto, y veremos ahora, a continuación, cuál fue la respuesta de la iglesia. El cristianismo, ¿qué conducta adoptó? Bueno, la iglesia, poco a poco, fue cediendo ante este ataque ideológico y se dejó influir por la cosmovisión cada vez más secularizada que predominó en Occidente. Su reacción fue muy negativa y se puede constatar por las dos respuestas distintas que surgieron. La primera reacción vino de un grupo de creyentes quienes empezaron a acomodar a la nueva cosmovisión o forma de pensar secular y fueron conocidos como los liberales, de donde nació o se originó el liberalismo teológico. Ellos permanecieron en las viejas denominaciones tradicionales sosteniendo esta cosmovisión y básicamente introdujeron una cosmovisión naturalista en la vida de la iglesia. No creen en los milagros y explican a estos milagros o explican los milagros de una manera naturalista. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa ser cristiano? Bueno, todo esto, todas estas preguntas fueron explicadas de manera naturalista. Algo importante es que la rama liberal de la iglesia comenzó a enfocarse fuertemente en los problemas sociales. En pocas palabras, el evangelio social decía que el reino de Dios podía venir a la tierra como resultado de las buenas obras. Ya no era necesario que los individuos se convirtiesen a Jesucristo de manera personal. Luego hubo otro grupo que reaccionó frente a la cosmovisión secular y ante los liberales. Orgullosamente tomaron la identidad de fundamentalistas, ya que querían mantener sus creencias en los fundamentos de las escrituras. Bob Moffitt comenta que el evangelio social era una herejía para este grupo, quienes creían firmemente en cada individuo, en que cada individuo debe nacer de nuevo. Como respuesta, ellos se preocuparon por la defensa y la proclamación del evangelio y comenzaron a enfatizar el área espiritual de las intenciones de Dios, teniendo así poco tiempo para los asuntos sociales. ¿Se dan cuenta ahora, en este comentario de Bob Moffitt, cómo empieza ya la división? Estos fueron los padres fundadores de la mayoría de nosotros, de los evangélicos, de los pentecostales, de los carismáticos. Ellos no mantuvieron la cosmovisión bíblica, obviamente no la mantuvieron, la abandonaron, ya que negaron las implicaciones globales del evangelio para la transformación de la sociedad. Es decir, echaron a un lado el evangelio del reino, el concepto del evangelio del reino. Ellos se acobardaron mucho ante la ciencia darwiniana, por miedo ante la cantidad de preguntas que venían, por miedo al racionalismo, de manera que lo que hicieron fue aferrarse a los elementos fundamentales de la Biblia. Pero, ¿cómo sería posible hacer esto frente al ataque de las nuevas ideas? Lo que hicieron entonces fue adoptar una dicotomía griega.
la mentalidad dualista, una división entre lo sagrado y lo secular. Y estos fueron los evangélicos que el gran Ralph Winter denomina evangélicos de la segunda herencia. Como vemos, aquellos que no se acomodaron frente al secularismo, lo que hicieron fue retroceder a la antigua herejía conocida como gnosticismo, según la cual la realidad está dividida en dos categorías, la sagrada y la secular. Este gnosticismo evangélico ha reemplazado en el día de hoy a la cosmovisión bíblica en iglesias de prácticamente todo el mundo, con consecuencias muy trágicas, mis hermanos, para la iglesia y su misión en el mundo. La iglesia actuó como lo hacen los avestruces en aquel momento cuando la cosmovisión secular empezó a infiltrarse en las universidades y las facultades de teología, tal cual. El liderazgo de la iglesia de hace 150 años, más o menos, en vez de defender la cosmovisión bíblica, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, actuaron como avestruces, es decir, que metieron la cabeza en la arena y respondieron ante el ataque del secularismo materialista ateo de las dos formas que acabamos de describir, la respuesta liberal y lo fundamentalista. Eso fue lo que hizo la iglesia hace más de 150 años. Ahora, quedémonos un rato en este segundo grupo, que es de donde venimos todos nosotros y cuya influencia continúa hasta nuestros días. ¿Qué fue lo que hicieron los griegos? Los griegos dividieron el universo en dos partes, la parte espiritual y la parte física, ya lo hemos dicho, donde la espiritual pues era sagrada y la física era secular. Separaron la gracia de la naturaleza. Cuando observamos todas las diferentes categorías de la vida, es decir, la ciencia, el arte, la música, la teología, la ética, ellos las dividieron y las clasificaron. Algunas pertenecen a la esfera espiritual y otras pertenecen a la esfera física o secular. Así fue que crearon esta división entre lo sagrado y lo secular. Separaron el domingo del resto de la semana. Tan solo las cosas espirituales eran importantes. Es el llamado gnosticismo evangélico, de donde Dios está interesado en lo sagrado, pero no en lo secular. Dios está mucho más interesado en la evangelización, en las misiones, fundación de iglesia, en la vida devocional, pero no, por ejemplo, en el atletismo, en las artes, en la ciencia, en nuestro trabajo, en los negocios, en la economía, en la política. ¿Por qué? Porque todos estos asuntos son mundanos, ya lo hemos dicho. Son asuntos mundanos que tienen que ver con la cultura y nosotros, los cristianos piadosos, no nos tenemos que meter allí en esas cosas. Tenemos que mantenerlos alejados de eso, porque eso pertenece al pecado, pertenece a la caída. Y eso nos va a estorbar, eso nos va a distraer, nos va a convertir en idólatras del mundo físico, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas hemos escuchado, mis hermanos? Tenemos ahora esta mentalidad griega, viva, infiltrada en las iglesias a través de los seminarios e institutos bíblicos. Y después, con el pasar del tiempo y hasta el día de hoy, se graduaron pastores con un marco de referencia dualista, así como muchos misioneros. Los pastores salieron a pastorear iglesias y los misioneros se fueron a África, se fueron a Asia y a Latinoamérica. Y lo que hicieron fue traer con ellos a un evangelio estrecho, con una visión muy angosta. Un evangelio formado por un paradigma o basado en un paradigma dualista, gnóstico, lo cual reformuló el concepto de la gran comisión. Ellos trajeron la comisión griega, donde nuestra tarea, básicamente, la función, la misión de la iglesia, consiste únicamente en salvar almas para Cristo, en salvar almas para el cielo y simplemente plantar, fundar iglesias locales. Más nada. Muchas veces cuando hablamos con nuestros hermanos y aún nosotros mismos vemos que nuestras propias palabras
reflejan esta perspectiva dualista. Cosas como que decimos, ¿no? Escuchamos decir, esta semana, hermano, estuve muy ocupado en mi trabajo secular, ¿no? Y se dice de una manera muy natural, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿acaso tu trabajo no tiene nada de espiritual? Mm. Bueno, no es lo que enseñan las escrituras, si vamos realmente a ser veraces, ¿no? Otra frase que muchas veces uno escucha, es que siento o tengo un gran anhelo por servir al Señor a tiempo completo. Por eso he pensado, hermano, en irme al seminario. Voy a estudiar en un seminario para ser pastor. Entonces, bueno, concluiríamos aquí que los cristianos en trabajo, involucrados en trabajo, proyectos seculares, pues, que no van al seminario, son cristianos, será a medio tiempo, cristianos de medio tiempo, poco espirituales. Pero no, eso es falso, hermanos. Eso es falso. En términos de estrategia misionera, en vez de reconocer que todos los cristianos están comprometidos con las misiones, todos somos misioneros. Bueno, solo aquellos que abandonaron su trabajo secular para dedicarse a la obra espiritual a tiempo completo, bueno, eran considerados misioneros. Esos son los verdaderos misioneros, los que han hecho un gran sacrificio. Dejaron su zona de comodidad, dejaron sus lujos, dejaron su casa, su trabajo y se dedicaron a llevar el evangelio de manera transcultural. Aún hoy hay organizaciones misioneras que tratan de sacar a los cristianos de la vida pública para llevarlo a lo que ellos creen que es obra misionera, la obra misionera más importante. En relación al tema de las misiones, Darrell Miller comenta que además de esto, también se cuestionó el lugar de despliegue de los obreros espirituales. La gran comisión de Mateo 28, versículos 18 al 20, fue reinterpretada por el paradigma gnóstico como para los religiosos profesionales que estaban dispuestos a trabajar en el extranjero, separarse del mundo local, ordinario y propagar el evangelio en lugares remotos. Según este punto de vista, el ser desplegado en otras culturas, bueno, eso era un llamamiento lo máximo, superior, a quedarse en casita, pues, a quedarte en tu país, en tu ciudad. Si alguien deseaba ser más espiritual, bueno, nada, simplemente debía trabajar en medio de grupos étnicos no evangelizados. Con esta manera de pensar y que está tan metida en el mundo cristiano actual, lamentablemente una gran mayoría sufren de personalidades divididas y no lo saben. Sus vidas están divididas en dos compartimientos. El religioso, la cajita, la esfera religiosa, que incluye lo que hacen, bueno, cuando asisten a eso que llaman el culto evangélico, o el templo, o el estudio bíblico. Y por otro lado, el compartimiento, la cajita, la esfera secular, que abarca, bueno, cosas como los trabajos, el llamado vocacional, el oficio, lo que sea, pues, los pasatiempos, la educación y todos los puntos que habíamos dicho anteriormente. De esta manera, rechazan el llamado bíblico de ser consistentemente cristianos en sus vidas cotidianas. En pocas palabras, se conforman al patrón de este mundo y terminan teniendo mentes seculares. Al final eso es lo que pasa. Al final, lo que queda de este terrible mal llamado gnosticismo evangélico, al final lo que queda es un cristianismo paganizado. Quisiera agregar unos detalles de gran importancia para que podamos ver el cuadro completo. Y aquí voy a citar nuevamente a Darrell Miller. Él habla mucho de este tema, muchísimo. Quien entiende muy bien, él lo ha entendido y lo ha explicado muy bien en sus series de Corandeo, La Iglesia del Lunes, en los libros que él ha publicado, Vida, Trabajo y Vocación, Discipulando las Naciones, entre otros.
Miller dice que al negar la importancia del ámbito secular, los evangélicos de la segunda herencia, es decir, los evangelios gnósticos, es decir, nosotros, se centraron en las cosas espirituales, incluida, escúchese bien, la escatología de los últimos tiempos, que se ocupaba del rapto secreto y el inmediato retorno del Señor Jesucristo. El conocidísimo evangelista norteamericano D.L. Moody, fundador del conocido Instituto Bíblico Moody, vio venir la ola creciente de secularismo y liberalismo en la iglesia y se asustó, por supuesto, y concluyó, no, el retorno de Cristo es inminente. Otro fundador del movimiento evangélico de la segunda herencia fue nada más y nada menos que Juan Nelson Darby, un evangelista irlandés y padre del dispensacionalismo, el cual se centró mucho en el retorno inmediato de Jesucristo, lo que era el rapto secreto y sigue siendo el rapto secreto de la iglesia antes de lo que ellos llaman la tribulación y el tema del reino milenario de Cristo sobre la tierra. Moody, Darby y obviamente sus seguidores, y aquí es necesario nombrar a Ciro Ingersoll Scofield, que el de la Biblia anotada de Scofield vino mucho después, pero claro, él propagó las ideas de Darby. Bueno, ellos promovieron una escatología dispensacional de los últimos días. En vez de procurar activamente la reforma de la sociedad, este movimiento propuso que la pecaminosidad del hombre y la terrible condición del mundo moderno eran evidencia de que ese Jesús estaba a punto de regresar. Se esforzaban por acercar a la gente a Cristo, pero adoptaron una actitud pasiva frente a la sociedad y esperaron el retorno de Cristo. O sea, en pocas palabras, era mejor que el mundo siguiera yendo de mal en peor, porque eso abría las puertas al rapto secreto. O sea, mientras más rápido el mundo se deteriorara, más rápido Cristo venía a raptar a su iglesia. En la segunda mitad del siglo XIX, con esta nefasta decisión cobarde de nuestros hermanos de rechazar y de perder la cosmovisión bíblica, todo comenzó a cambiar en la iglesia. Fíjense ustedes, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Las preguntas que siempre hacemos. ¿Cuál es la función de la iglesia en la sociedad? ¿Cuál es su misión? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es su alcance? Bueno, las respuestas a todas estas preguntas fueron definidas conforme a la cosmovisión griega sagrado secular, conforme al teísmo bíblico helenizado. ¿Qué les parece? Los resultados o efectos de este desvío han sido y siguen siendo bastante trágicos. Y no solamente para la iglesia, ya lo dijimos, sino también para la sociedad entera. Analicemos bien este último punto, por favor. En primer lugar, fíjense ustedes, ¿qué es lo que se ha perdido? Vamos a analizarlo. Hemos perdido la mente bíblica o mente cristiana, la mente crítica, la mente que razona, la mente que Cristo quiere que tengamos. Los cristianos ya no están animados a cuestionar, sino simplemente a creer. La iglesia de hoy en día es incapaz de desafiar a las fortalezas intelectuales del secularismo, porque no sabemos cómo pensar y particularmente como cristianos. No tenemos una mente crítica, hermanos, la mente de Cristo. Tienen que venir hombres que ni siquiera se identifican ellos como creyentes, vueltos a nacer, conservadurismo. Hombres como Miklos Lukács, con todo el respeto que él se merece, por supuesto que sí, él es de Perú. Miklos Lukács, Nicolás Márquez, Agustín Laje, todos los conocemos. Son los que me vienen a la mente. Y tienen que venir ellos para hacer la labor que a nosotros nos toca, como columna y baluarte de la verdad.
¿verdad?, de la sociedad donde Dios nos ha puesto. La iglesia podría haber sostenido fuertemente la cosmovisión bíblica. Por supuesto que sí, en el siglo XIX. Estamos empoderados por el Espíritu Santo. Dios, a su diestra está Jesucristo gobernando su reino. Pero desafortunadamente, con pocas excepciones, los líderes fundamentalistas y evangélicos optaron por salir del debate. Efectivamente, abandonaron el mundo y, y bueno, llamaron a la iglesia a enfocarse en cosas espirituales y solo creer, solo creer. La fe fue removida de la plaza pública y fue privatizada. En lugar de defender esta cosmovisión, totalmente defendible, nuestra cosmovisión cristiana, nuestra cosmovisión bíblica, la iglesia se desconectó de todo lo que ella consideraba por la influencia griega secular. Mientras se retiraba, pues, a ese lugar cómodo de refugio del gueto llamado sagrado. Algo muy interesante y que quisiera agregar aquí, algo que comenta Stephen Bergs en su libro Discipulando las Naciones. Él comienza con una pregunta. ¿Cómo es posible que los valores de nuestra sociedad sin Dios dominan en gran manera la vida de la iglesia? Si supuestamente la espiritualidad prevaleciente en las iglesias es dualista, ¿acaso no es el dualismo gnóstico la religión del secularismo moderno? Bueno, creo que esta pregunta tiene mucho sentido. Peirce responde la pregunta diciendo que el dualismo elimina la mayor parte de lo que significa ser cristiano del ámbito de la vida cotidiana y lo traslada al ámbito espiritual. Pero todo el mundo tiene que vivir en el mundo real, incluso los dualistas pietistas. Ellos viven en el mundo real día a día sin una perspectiva cristiana que guíe sus pensamientos. Esto es peligrosísimo. De manera que su fe no es vista como siendo relevante para ellos y sin darse cuenta, ellos lo que terminan haciendo es que se embeben de los valores del mundo que les rodea como un medio para hacer frente a la vida cotidiana. Ustedes se dan cuenta, espero que hayan entendido esto anterior, se dan cuenta de lo grave que es esto. Comenta Richard Ramsey en su libro Integridad Intelectual que los evangélicos padecemos de esquizofrenia intelectual. Cuando se trata de un tema teológico o espiritual, buscamos respuestas basadas en las enseñanzas de las escrituras. Pero cuando se trata de otros temas como la política, la economía o el arte, por ejemplo, frecuentemente nuestras opiniones no tienen ninguna relación con nuestra fe cristiana. El resultado es que proyectamos una especie de doble personalidad. Entonces, él lo llama esquizofrenia intelectual. Hasta aquí entonces el primer efecto de haber abandonado la cosmovisión bíblica, es decir, la pérdida de la mente bíblica. En segundo lugar, hemos perdido el sentido de la gran comisión, que no es nada menos que discipular a las naciones y obviamente apunta a la transformación cultural. Cuando leemos acerca de ella, la traducimos como hacer cosas espirituales y nada más, porque la interpretamos precisamente a través de los lentes dualistas, de los lentes gnósticos. Hemos reducido, mis hermanos, la gran comisión a dos cosas: salvar almas para Cristo, para que se vayan al cielo, y plantar iglesias. Este paradigma gnóstico es tan sumamente fuerte que las mismas traducciones más modernas han cambiado las versiones, quiero decir, ¿no? Han cambiado la traducción correcta del griego a los diferentes idiomas del texto que está en Mateo, precisamente Mateo 28, pero básicamente el versículo 19. La gran comisión es nada menos que discipular a las naciones, de bautizarlas a las naciones y de enseñarles a las naciones a obedecer todo lo que Cristo mandó.
Y como ya lo hemos dicho anteriormente, esta gran comisión bíblica ha sido reducida a la comisión griega. Bueno, ustedes quieren ahondar más en este tema, en el libro de Stephen Perks hay un buen desarrollo de esto, para que sepan exactamente a nivel de gramática de la traducción qué fue lo que pasó. Y comparen las traducciones, digamos, más antiguas, ¿no? Con las más recientes y ustedes se van a dar cuenta. No voy a ahondar en eso hoy. En tercer lugar, se perdió la dinámica del gran avivamiento para transformar la sociedad. El movimiento evangélico de la segunda herencia se ocupó de la salvación personal y la fe privada. Se caracterizó por su antiintelectualismo, es decir, no preguntes, solo cree. Por su abandono de la cultura se caracterizó también y su retirada del mundo. Eso ocurrió, mis hermanos, de manera que se perdió entonces lo que es la dinámica del gran avivamiento para transformar la sociedad. Pero en cuarto lugar, tenemos que la iglesia ha perdido la estrategia samaritana o estrategia de Dios. ¿Qué quiere decir esto de estrategia samaritana? Dios quiere que su pueblo, que su iglesia, ministre al mundo quebrantado. Nos ha dicho claramente que debemos suplir las necesidades de nuestros prójimos, demostrando nuestro amor. Pero dado que estas cosas no son espirituales, simplemente, bueno, no se les da tanta importancia, no las hacemos. O cuando se hacen con el fin de compartirles el evangelio, como un medio, ¿no? Muchos dicen que de esas cosas debe encargarse el gobierno. No, 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 eso es trabajo del gobierno, eso es trabajo de la fundación, eso es trabajo de las corporaciones. Nosotros no, nosotros solamente nos dedicamos a la parte espiritual, a buscar las almas perdidas, a los pecadores para que crean en Cristo, sean salvos y entonces se afilien a la militancia de la iglesia local. Eso no es así, mis hermanos. No es así. Y recuerden lo que Jesucristo, el propio Jesucristo, cuando leemos los evangelios, ¿qué es lo que él estaba moldeando allí con su ministerio? ¿Qué era lo que él hacía y cómo lo hacía? No, precisamente él estaba moldeando esa actitud, esa estrategia samaritana en nosotros. A continuación, vamos con un quinto punto y que me pareció bueno verlo como un punto aparte y que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, vamos a verlo, y la cosmovisión dualista. Una idea bíblica de lo que es el reino de Dios es parte de una cosmovisión bíblica sana, bien integrada, como hemos venido diciendo a lo largo de esta serie. Pero es necesario que estudiemos más a fondo el tema del reino de Dios, ¿sí? Así como el tema del pacto es sumamente importante. Y lo que es la iglesia también, el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para tener una idea mejor amalgamada. Ya en este curso no lo vamos a hacer. Queda más bien esto pendiente para otro curso más adelante, pero se los digo, es importante estos puntos tenerlos muy claros y desarrollarlos. El reino de Dios, dice Stephen Perks, que es incompatible con la cosmovisión dualista pietista, y dado que esa cosmovisión domina la vida de la iglesia, es por eso que la iglesia no puede definir el reino de Dios, no lo puede definir correctamente y obviamente no lo puede vivir de manera realista o coherente. En el lugar del entendimiento bíblico del reino de Dios, como el gobierno de Dios sobre toda la creación, el reino es identificado con lo que ha sido llamado nuestra vida espiritual. Fíjense muy bien esto que comenta Walsh y Middleton.
hay que recordar la idea que tenían los primeros discípulos de Jesús sobre el reino, en términos de lo que es su naturaleza y tiempo. Ellos pensaban que se manifestaría de un momento a otro, de manera que ellos solamente tendrían que esperar. Bueno, y en relación a esto, es interesante ver que los cristianos a lo largo de la historia se han paralizado a causa de esta teología de la espera, donde si ya se es salvo, si ya se es creyente, solo queda esperar el regreso de Cristo, por lo que solo se reconocen la justificación, la glorificación de lo que es la salvación. Básicamente, eso es lo más importante de tu vida cristiana. Vale. Esto anterior es necesario conectarlo con el tema de la naturaleza y misión de la iglesia. Necesitamos hablar de estas cosas siempre juntitas, ¿no? Porque están muy relacionadas. Algo importante que hay que considerar es que la reforma protestante no fue perfecta y tuvo muchas áreas defectuosas. Una de ellas es que siguió habiendo, en muchos aspectos, una hegemonía eclesiástica y un dominio de los teólogos y pastores por encima de las otras áreas de la vida. Dice Rushdoony que un grave error es ver a la iglesia como central en el propósito y plan de Dios. Y este tipo de criterio es agustiniano, pero está equivocado. Este gran hombre, este gran creyente que muchas veces ustedes lo escuchan mencionar, San Agustín, fue el padre de mucho bien. Sí, yo no lo niego, no lo dudo, pero también, recuérdense, fue padre de mucho mal en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque él se desesperaba por la victoria cristiana en el mundo y por eso veía a la iglesia como porta estandarte de esa victoria. Desde la Edad Media y pasando por la Reforma, se mantuvo una centralidad en la institución iglesia y que en el día de hoy sigue prevaleciendo. Esto quiere decir una doctrina demasiado elevada de la iglesia, tanto en el paradigma medieval, es decir, el modelo de iglesia de cristianismo que hubo antes de la Reforma y también el que hubo en la Reforma y después de la Reforma. Bueno, fíjense hasta el punto de que el conocido puritano John Owen tenía bien clara esta equivocada idea y en una oportunidad él escribió que la iglesia es el ídolo más grande que jamás haya existido en el mundo. Agrega Stephen Peck a esto que la iglesia, la cual está derrotada ante el mundo y comprometida con él, se ha puesto antes del reino de Dios. Y termina este autor, Stephen Peck, con una seria amonestación, diciendo que la institución que hoy se conoce como la iglesia no solo ha perdido su significado y propósito originales, sino que se ha transformado en el mayor enemigo del reino de Dios que existe. Aunque el referente más firme en el día de hoy, para nosotros, la iglesia, y se habla mucho de esto, no sea la reforma, no se puede olvidar el hecho de que esta no fue tan clara en cuanto al concepto del reino de Dios como presencia de Cristo en el mundo a través del Espíritu Santo. La reforma no articuló adecuadamente esto, no lo articuló, porque ella estuvo en ese momento, había un gran conflicto y tuvo mucha oposición para sobrevivir. Entonces nosotros tenemos que ver los procesos en su contexto local de momento. Ellos tuvieron mucho que hacer para poder sobrevivir. La época de la reforma, los reformadores. Y eso desgastó mucha de la energía creativa que se estaba viendo y que se vio en la reforma protestante. Muchos teólogos y predicadores en el día de hoy ven a la iglesia como un sinónimo del reino de Dios. Y eso es un error, eso es un grave error. Al respecto, comentan estos dos grandes autores, Gary North y Gary DeMar, que definir el reino de Dios como la iglesia institucional es la definición tradicional católico-romana del reino y ha conducido en el pasado a la eclesiocracia. Fíjense qué palabra, ¿no?
eclesiocracia o gobierno de los clérigos, donde todo se pone bajo la autoridad de la iglesia institucional, que en principio lo absorbe todo. Y aquí Perks aclara que las congregaciones son una parte del reino, no la totalidad, y es la usurpación del reino por parte del clero, óigase bien, lo que ha causado y continúa causando tantos problemas para la edificación del reino, reduciendo a la iglesia, sobre la cual el clero ejerce el control. Y vuelve a agregar Persa aquí, esta espiritualidad pietista que caracteriza a la iglesia actual es una falsa espiritualidad basada en las propias ideas de espiritualidad del hombre, que reduce el cristianismo a un culto de misterio cristiano, que sustituye al reino de Dios, un culto de salvación personal. Y fíjense lo que dice Rushdoony al respecto, que si hacemos de la salvación personal el centro del propósito y plan de Dios, eso es arrogancia, en clara divergencia de la palabra de Dios. Verse a sí mismo como más importante en el plan de Dios que Dios mismo. Perks termina su idea diciendo que la visión actual de la fe cristiana no se trata esencialmente de una vida de servicio, de la obediencia a Dios en toda la vida, sino más bien de asegurarse de que se realicen los rituales correctos en la reunión de la iglesia. ¿Se han dado cuenta qué contundente esto? Es en ese sentido que Stephen Press, a lo largo de su libro, vuelvo y se los recomiendo, léanlo, es un libro que se consigue gratuitamente, está en inglés, está en español, Discipulando las Naciones. Él allí se refiere a que la iglesia contemporánea ha quedado reducida a un culto de misterio. Eso ustedes van a entender mejor si van, lo leen directamente ahí, lo que es el pietismo, la vida pietista, la espiritualidad pietista, al principio del libro. Pero bueno, ya aquí más o menos hemos dado algún abreboca. Entender bíblicamente, mis hermanos, lo que es el reino de Dios, les dará a los creyentes una correcta visión del reino, tal como la tenía el propio Señor Jesucristo. Al respecto, en un artículo escrito por un hermano llamado Beth Snodderly, quien toma las ideas de Ralph Winter sobre el gran desastre evangélico, explica que lo que ha sucedido es que ha habido una pérdida de la visión del reino y que el pietismo dualista ha sido parte del problema. En el mismo artículo, este autor, Snodderly, cita a Peter Kuzmic, quien dice que la iglesia conocida por el mundo parece haber perdido las llaves del reino de Dios, dando como resultado que muchos, especialmente los jóvenes, parecía que estuvieran diciendo, Jesús sí, iglesia no. Imagínense ustedes. El cristianismo evangélico que se ve en el día de hoy, si se compara con los combustibles, sería pues como una gasolina de bajo octanaje. Bueno, pero la maquinaria del reino de Dios necesita un alto octanaje, como los motores de estos vehículos que usan para hacer carreras, los Fórmula 1, y no pueden funcionar pues con una gasolina de mala calidad. Por eso es que este cristianismo no transforma. Tiene demasiado iglesia adentro y poco reino. Demasiado de hegemonía clerical y poco del verdadero rol del creyente, el cual es sustituido por un rol minimizado. Esa mezcla de factores hace que sea un cristianismo de bajo rendimiento, baja calidad y por ende poco relevante. Ciertamente es cristianismo, sí es cristianismo, no voy a decir que no. Al
fin y al cabo, pero de bajo rendimiento. No puede permitir un rendimiento adecuado a un motor de Fórmula 1. Tal vez sirva para, quizás, pues, no sé, digo yo, accionar una máquina cortadora de grama. Se predica el evangelio y algunas personas se convierten. Sí, el reino de Dios, recuerden, es como un Fórmula 1, es decir, de alto desempeño, de transformación social. Vamos ahora con un punto final y que más bien es algo para que todos podamos reflexionar. Se trata del principio de la poda, el principio de la poda. A pesar de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad como pecadores que somos, a pesar de haberle sido infieles a Dios como su pueblo, el Señor no se ha equivocado en su proyecto eterno de establecer su reino. Hemos dicho, Dios no se equivoca. Él nos ama grandemente, sí. Somos su iglesia, Él nos sigue amando. Como somos sus hijos, Él nos disciplina, como bien lo leemos en su palabra. Esa disciplina de Dios, que muchas veces decimos, la dividimos, una disciplina formativa, también hay disciplina correctiva, tiene como finalidad hacer que nosotros, como su pueblo, como su nación, seamos cada vez más fuertes, más valientes y más santos. Bien lo enseñó el Señor Jesucristo a sus discípulos con algo que podría llamarse el principio de la poda, dando a entender que su propósito con la disciplina es que podamos dar más y mejor fruto. En la historia del pueblo de Israel, eso fue lo que Dios hizo. Este principio de la poda puede verse en la antigüedad por el hecho de que Dios exilia a su pueblo para cultivar un remanente. Después de haber alcanzado el clímax con la monarquía salomónica, aquel antiguo reino se dividió, ustedes lo saben. Tiempo después, las 10 tribus del norte fueron eliminadas por Dios y nunca más volvieron a ser parte de Israel. Ellas se mezclaron con los asirios y constituyeron al pueblo samaritano. El reino del sur no hizo caso de las advertencias proféticas y, por lo tanto, Dios los exilió hacia Babilonia por 70 años. Solo regresó a la tierra de la promesa un pequeño remanente. Parte de los profetas durante el exilio babilónico y especialmente Ezequiel, ¿verdad? Recordemos que él tiene la visión de Dios abandonando el templo. Aunque el remanente físico volvió de Babilonia y reconstruyeron el templo, la presencia de Dios no volvió. Y durante todo el periodo después del retorno, esa era la expectativa que tenían ellos, la expectativa de Israel de cuándo Jehová volvería a morar con su pueblo. Ese era el anhelo y ellos lo transformaron en un anhelo nacionalista porque no entendieron la perspectiva. Pero de todas maneras, hasta el pesebre de Belén, Dios no volvió. Pero cuando Él vino, lo hizo de una manera encubierta. A pesar de eso, Dios ya había desechado a su pueblo. En el año 70 fueron destruidos y fueron esparcidos, fueron desechados. Y Jesucristo pues ya se los había advertido. En esa última semana, cuando Él iba subiendo a Jerusalén, Jesús lloró cuando miró la ciudad y exclamó sobre el hecho de que el pueblo había sido muchas veces buscado por Dios para ser bendecido, pues. Pero ellos, ¿qué hicieron? Bueno, lo rechazaron una y otra vez matando a los profetas. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando la gloria nacional por sí mismos y obviamente con malas intenciones, malas motivaciones. A decir verdad, no se trata de eso, no. El reino de Dios, la nación de Dios, no se trata de un dominio militar y político del mundo, se trata de un reino que tiene otra naturaleza, pero ellos no entendieron ese mensaje.
El principio de la poda, entonces, está allí, pero el punto en cuestión ahora es cómo se puede aplicar a la época actual en Occidente, trayéndolo a Estados Unidos, trayéndolo a Europa y a otras latitudes. Puede verse en el día de hoy cómo la presión cultural contra la iglesia cristiana está siendo tan grande que mucha gente se va a ir de la iglesia y muchos líderes se van a adaptar a las nuevas condiciones. Y eso, mis hermanos, va a ser como una especie de limpieza. Muchos van a insistir en modelos de iglesia que no funcionan. Y de hecho, ya no funcionan. Y ahí están allí todavía. Y se siguen ordenando pastores, diáconos, se siguen plantando iglesias y esto sigue como multiplicándose. Pero esos modelos, mis hermanos, no funcionan. Funcionan para sus líderes y para la gente que cree en esos líderes. Stephen Perks acierta cuando dice que la cosmovisión pietista de la iglesia no es rival para el humanismo secular, no es rival. Y el neopaganismo que domina cada vez nuestra sociedad. No somos rivales realmente. En el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, el de la Odisea, es una seria advertencia. Eso que ustedes leen ahí, que leemos, ¿no? Te vomitaré de mi boca. Eso es una advertencia dura. La iglesia, haga lo que haga, no tiene seguro de vida, un seguro de continuidad. Hay una advertencia, hay condiciones, y si esas condiciones no se dan, el Señor toma acciones. Muchas iglesias olvidan eso. Piensan que con el concepto pues, de salvación por la fe, de justificación por la fe sola, la perseverancia de los santos, el tulip, toman una actitud triunfalista y no buscan evaluar si están verdaderamente realizando el desempeño a la vocación a la que fueron llamados. Mejor dicho, a la que hemos sido llamados. Cuando se piensa en esas obras de las que habla Pablo, para las cuales fuimos creados los creyentes, ¿verdad? Por Cristo y que Cristo esas obras preparó de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Son esas obras las que la iglesia actual realmente está haciendo a plenitud? ¿A plenitud? Si la respuesta es negativa, eso no quiere decir que el Señor lo va a dejar así. El Señor Jesucristo tiene una agenda. El pueblo del pacto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fue llamado afuera, ¿sí? Fue llamado afuera, hacia afuera, para un propósito, el cual es la manifestación del reino de Dios en la tierra. Bueno, ¿cuál es el desempeño? Pregúntate, ¿cuál es el desempeño actual de la iglesia haciendo esa tarea? La pregunta no es si la persona es salva o no. A todo el que se afilia al reino de Dios le dan el carnet de la salvación con el sello del Espíritu Santo. Y ese no es el problema. La pregunta sería, ¿cuál es el desempeño que él quiere? Se trata de su reino y su señorío, que eso se manifieste en el mundo que te rodea, en la sociedad, no en la realidad virtual, en la matrix de la religión evangélica. Y sé que son palabras un poco duras. Al ver cómo la sociedad occidental es tan fácilmente engañada con cosas como la ideología de género, el hecho de que se acepta tan fácilmente el aborto, se deduce que es porque la población en general se deja engañar muy fácilmente por las élites de expertos intelectuales con su sabiduría diabólica del mundo. Y eso es así porque no tienen la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque la iglesia no se la ha enseñado. Existe una institución que es columna y baluarte de la verdad. El activo de la iglesia es darle la verdad a la sociedad. Y si no se la da, es porque algo está funcionando mal. Y es por lo que ya se ha dicho que la iglesia tiene un bajo desempeño, porque es un combustible de baja calidad.
no sirve. Hay que retomar entonces, a partir de la Biblia, un cristianismo que sea de alta calidad, así como lo tuvieron los reformadores, sí, y los puritanos para su tiempo, sí. Pero el que toca en el día de hoy es para este tiempo y sobre todo para el contexto contemporáneo, bien sea Norteamérica, Europa, África, Latinoamérica, el que sea. Eso es importante. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta clase de introducción al dualismo cristiano. Es una clase bastante larga. Quise abordar la mayor cantidad de detalles posible, ¿no? Es el dualismo cristiano, ¿sí? Llamado también gnosticismo evangélico. Y hermanos, hay que seguir profundizando mucho más en este importante tema, ya que cuando hablamos de la necesidad de tener una cosmovisión bíblica sana, es decir, que sea robusta, que sea firme, coherente, integral, nosotros necesitamos darnos cuenta qué es lo que en estos momentos nos está impidiendo tener una perspectiva de vida o cosmovisión bíblica como debería ser. Y entonces vamos a realizar los cambios necesarios. Obviamente, aquí ya no vamos a hablar de eso a causa del tiempo y que este curso, pues bueno, ya está terminando este nivel, pero queda mucho todavía por investigar y por hacer. Entonces, este curso introductorio de cosmovisión bíblica ha llegado a su final, esperando que, bueno, todo el contenido impartido haya sido realmente de mucho provecho, de bendición para todos ustedes, todos los que lo han escuchado, que lo han seguido todo. Hay mucho todavía por estudiar y por aprender en relación al tema. A estas alturas del curso, lo que debemos tener bien claro es la importancia de entender que el cristianismo, nuestra profesión de fe, la vida cristiana, es una cosmovisión, es una forma de ver o entender la vida y que nos lleva entonces a un estilo de vida que sería el estilo de vida del reino de Dios. Como toda cosmovisión, y de este lado de la gloria, Cristo no ha venido por segunda vez, esa cosmovisión bíblica o cosmovisión cristiana puede estar fragmentada o contaminada, de hecho lo está, ¿no? ¿A causa de qué? De las mentiras que siguen operativas. Y como hemos visto, eso está sucediendo, pero sucede en diferentes grados. El mundo cristiano, la iglesia del Señor Jesucristo, se encuentra en un tiempo de gran crisis y es por un problema fundamentalmente de cosmovisión, como ya se ha dejado bien claro. Entonces nos toca a nosotros seguir investigando, seguir indagando, aplicando discernimiento, sabiduría para entender bien qué está pasando y realizar los cambios necesarios para revertir este proceso de deterioro. Hay muchos más detalles y estudiar para profundizar en este tema de la cosmovisión y esperamos poder seguir adelante con ellos para provecho de todos y para la gloria de Dios. Hasta otra oportunidad.